Bienvenidos a Confesiones Prohibidas, el espacio donde las historias más impactantes y ocultas salen a la luz. Hoy tenemos una confesión que nos hizo cuestionar todo lo que creíamos saber sobre la intimidad. Una mujer valiente nos revela algo tan inesperado y único que, al principio, nos dejó sin palabras. ¿Qué es lo que realmente la hace feliz en su vida privada? Prepárate, porque esta historia te llevará a un viaje emocionante y sorprendente. Todo comenzó después de que Lucía, una mujer de 40 años, se quedara viuda. Para muchos, la muerte de su esposo representaba el final de una etapa, pero para ella, fue el inicio de un proceso profundo, uno que ni siquiera imaginó. Lucía siempre fue una mujer dedicada a su hogar, a su esposo y a las responsabilidades de la vida diaria. El sexo, aunque presente, era solo una rutina. Cumplir con el deber, pensaba en aquel entonces, nunca preguntándose si realmente sentía placer o si era algo que disfrutaba. Tras la pérdida de su pareja, la soledad se hizo presente. Las noches eran largas y los días interminables. La casa vacía se convirtió en un reflejo de su propia vida, callada, sin sorpresas y sin movimiento. Fue entonces cuando Lucía comenzó a reflexionar sobre su propia existencia. Recordó que en sus años de juventud, había tenido sueños, deseos y preguntas sobre el placer que nunca se atrevió a contestar. El tiempo, la rutina y las expectativas sociales la habían silenciado. Un día, en una charla casual con una amiga cercana, Lucía escuchó una frase que resonó en su mente: la vida no se acaba cuando pierdes a alguien, la vida se acaba cuando dejas de vivirla. Esa frase fue una especie de despertar. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía decidió mirarse al espejo. Y al hacerlo, no vio solo una viuda. Vio a una mujer, aún hermosa, aún viva, con una sensualidad que el tiempo no había borrado, solo ocultado. El camino no fue inmediato. Al principio, Lucía luchó con la culpa, con los prejuicios y con las ideas impuestas sobre lo que una mujer a su edad y en su situación debía o no debía hacer. Pero algo dentro de ella le decía que merecía más. Con paso firme, comenzó a redescubrir su cuerpo, a aprender que le gustaba, que deseaba y, sobre todo, que la hacía sentir viva. Se permitió abrir libros, conversar con otras mujeres y leer sobre la sexualidad femenina, un mundo que hasta entonces le era desconocido. Fue en este proceso cuando Lucía entendió que el sexo no era una obligación, sino un acto de conexión, de amor propio y de entrega mutua. Descubrió que no había límites de edad para sentir placer ni tabúes que no pudieran ser derribados. Con el tiempo, se permitió conocer a alguien. No fue un encuentro planeado, sino algo natural. Un hombre que la miró no como una viuda, sino como la mujer que era, sensual, viva y lista para escribir una nueva historia. Aquella primera vez que decidió entregarse nuevamente, Lucía sintió miedo. ¿Cómo sería después de tantos años? ¿Y si no era suficiente? Pero entonces lo entendió, no tenía que demostrarle nada a nadie. Esa noche, por primera vez en su vida, se sintió dueña de su cuerpo, sintió libertad y placer en partes de ella que nunca había explorado. Descubrió que el deseo no tiene edad y que el tiempo no destruye la sensualidad, sino que la transforma. Desde entonces, Lucía comenzó a vivir con otra mirada. No es que el sexo sea lo más importante, confiesa en una entrevista íntima, pero es una forma de conectar contigo misma, de descubrir que eres más que una etiqueta o un rol. Aprendió a disfrutar de los pequeños detalles, una caricia, una mirada, el tiempo dedicado a explorar su propia piel, su libertad y su capacidad de amar sin restricciones. Hoy, Lucía inspira a otras mujeres que, como ella, alguna vez pensaron que el deseo tenía fecha de vencimiento. Se convirtió en un ejemplo de que nunca es tarde para redescubrirse, para romper con los miedos y para permitirse disfrutar sin culpa. Al final, su historia no es solo una historia de amor y placer, es una historia de liberación personal, de redescubrimiento y de amor propio. Porque como dice Lucía, cuando aprendes a amar tu cuerpo y a aceptar lo que eres, el placer deja de ser un tabú y se convierte en un derecho.